Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. En esta ocasión tenemos el honor de que nos acompañe aquí en los estudios del financiero Bloomberg el gobernador del Banco de México, el doctor Agustín Carstens, con quien conversaremos acerca de tópicos que seguramente le interesan a usted: la economía mundial, cómo vamos, la economía mexicana, la política monetaria. Agustín, bienvenido, un gusto que estés con nosotros. Enrique, un placer, un honor estar con ustedes también. Al contrario, entrando en materia, Agustín, un primer tema que siempre flota en el ambiente en estos meses es ¿qué pasa con la política monetaria en el mundo? Pareciera que estamos caminando hacia lo que se ha denominado la normalización de la política monetaria. En octubre la Reserva Federal aparentemente terminará con las compras de activos y bueno, hay la expectativa de que en algún momento del 2015 suba la tasa de interés. ¿Cuál es la panorámica que ves tú en torno a esta normalización de política monetaria? Bueno, como tú bien dices, sí estamos en un periodo de transición, lo que lo hace particularmente, yo diría, difícil de anticipar y difícil incluso instrumentar para el propio Banco de la Reserva Federal, es el hecho de que estamos partiendo de una situación sin precedente en cuanto a la expansión monetaria. Entonces, realmente pues no hay un precedente que sirva como ejemplo, digamos, y que eso ayude a normar las expectativas. Por eso el Federal Reserve lo que ha hecho es ser muy explícito en su comunicación, en lo que se llama la guía hacia el futuro, o lo que se llama el forward guidance, que es que en sus comunicados son muy explícitos sobre cómo y en función de qué ajustarían sobre todo sus tasas de interés. Sin embargo, el problema que existe es que los mercados se tienden a anticipar a las acciones y eso es lo que le puede meter cierta volatilidad al mercado. Digamos, en un principio el hecho de la normalización es una muy buena noticia. Eso quiere decir que la economía de Estados Unidos está fortaleciéndose. Precisamente se acaba de revisar el dato del crecimiento del PIB del segundo trimestre, se subió a 4.6%. Eso obviamente son buenas noticias para México en general porque implica un mayor crecimiento económico también para México. Pero al fin del día, pues el aumento en las tasas de interés sí va a generar un reacomodo de portafolios que en ese proceso de ajuste podría generar volatilidad. Ahora, si queremos complicar más el escenario, tenemos que simultáneamente tenemos los otros dos grandes bloques monetarios, si pensamos en el euro y en el yen, con bancos centrales que todavía están en la etapa de relajar su postura monetaria. Entonces esa sincronización pues hace todavía más complicado el proceso de ajuste de portafolios. ¿Qué tanto debiéramos temer a ese reacomodo de activos en los portafolios? Porque hay quien dice, una buena noticia para el peso mexicano es que es una moneda de gran liquidez. En los últimos años se ha logrado esto a nivel internacional. Pero es una mala noticia porque es de las más sensibles a estos reacomodos de portafolio. La gente sabe que vender activos en pesos es más fácil que vender activos en reales o en wons o en otras monedas emergentes. ¿Qué tanto debiéramos estar precavidos y temer a esto, Agustín? Bueno, como digo, seguramente vamos a tener cierta volatilidad. Sin embargo, lo importante es ver cuáles son las anclas que tenemos y que al fin del día determinan el comportamiento de mediano y largo plazo del tipo de cambio. Eso, sin lugar a dudas, siempre son los fundamentos macroeconómicos. Y los fundamentos macroeconómicos en México están bien. Yo creo que va a haber tres factores que los mercados van a privilegiar, digamos, en el mediano y largo plazo con respecto a sus inversiones. Son básicamente aquellos países que tienen una posición externa fuerte, aquellos países que tienen capacidad de generar crecimiento económico y esto último en el contexto de que tengan capacidad
de mantener la estabilidad financiera. Y yo pienso que México cumple con esos 3 factores. Sin duda no tenemos ningún desbalance estructural macroeconómico. Por otro lado, tenemos una situación externa fuerte. No tenemos déficits en cuenta corriente que no se puedan financiar, no tenemos un problema de sobreendeudamiento ni en el sector público ni en el sector privado. Tenemos nivel récord de reservas internacionales, tenemos la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario y después tenemos una banca bien capitalizada y también sin problemas de carteras vencidas, no tenemos burbujas en activos, por ejemplo en el mercado hipotecario. Y entonces lograr, por otro lado, todos estos elementos que nos van a dar estabilidad financiera se combinan con un buen potencial de crecimiento económico. Y ahí es donde encajan muy bien las reformas estructurales de México. O sea, es decir, los países que puedan mantener la estabilidad y además crecer son aquellos que los mercados van a privilegiar. Y ahí es donde yo creo que se inserta los activos en peso. Esto no quiere decir que en el corto plazo tengamos volatilidad, tengamos cierta turbulencia. Para eso está también el régimen de tipo de cambio flexible, para que ayude a acomodar pues, esos ajustes de portafolio. Pero digamos en el mediano y largo plazo yo creo que el peso está y los activos denominados en moneda nacional están bien cimentados. Déjame ver si lo resumo. Sí va a haber turbulencia, no podemos estar ajenos a una turbulencia que va a ser internacional. La solidez de las finanzas mexicanas permite anticipar que esa turbulencia eventualmente no afecte a los aspectos estructurales de la economía. Correcto, correcto. ¿Qué te parece si entramos un poco a México? Recientemente el INEGI dio a conocer las cifras de inflación de la primera quincena de septiembre. Y hay algunos que están viendo estos datos con preocupación. 4.21 la inflación general, pero en la no subyacente ya estamos arriba del 7%, sobre todo por productos agropecuarios, los perecederos, que son los que más oscilan. ¿Preocupa a Banco de México este nivel, Agustín? Bueno, ciertamente nosotros lo observamos con mucho cuidado. Obviamente nosotros no estábamos esperando niveles de inflación ahorita que estuvieran por arriba del 4, los veríamos más cercanos al 4, aunque es una diferencia pequeña y por las razones que tú explicas transitorias. Realmente en nuestra visión de la inflación hacia adelante, que es realmente en los próximos 12 y 18 meses, que es el horizonte a lo que más atención le ponemos porque es donde puede tener efecto la política monetaria, vemos una alta probabilidad de que podamos converger al 3%. ¿Por qué? Por 2 razones muy importantes. Uno, en enero del próximo año, el efecto que tuvo la reforma fiscal, las medidas tributarias, van a desaparecer dentro del cálculo de la inflación. Y el segundo, que es quizá el más importante y que también va a ayudar en el tema de la inflación no subyacente, es el compromiso y lo que ya propuso en criterios el gobierno federal de tener un ajuste en el precio de las gasolinas que va a ser de 3%. Algo que a nosotros nos mete, digamos, un hándicap importante es que los precios de la gasolina en los últimos años se ha venido ajustando por arriba del 10%. Entonces, un componente tan importante en la inflación, pues sí hace más complicado pegarle a la meta del 3, pero ahora lo que estamos viendo es lo que realmente es deseable, que el ajuste de los precios públicos y en particular la gasolina estén alineados con el objetivo de la inflación. Entonces, como va a haber esa alineación, eso nos hace pensar que vamos a bajar, la inflación va a converger a niveles cercanos al 3%, deberían estar muy cercanos al 3% hacia mediados del año entrante. Entonces, resumiendo tu cuenta, sí vigilamos la inflación, pero
lo que nosotros estamos viendo ahorita lo vemos como niveles de 4.21 como transitorios. Hablando de inflación, en esta etapa en la que se está discutiendo en el Poder Legislativo el paquete económico, hay quien ha puesto también el acento en el tema déficit, que puede ser de 1% si se mide de cierta manera o hasta de 3,5% si se ve como una medición más amplia, requerimientos financieros del sector público. ¿Ve el Banco de México una amenaza en esta variable, Agustín? No, realmente el nivel de endeudamiento también es, sabemos por experiencia que es algo que hay que cuidar. Sin embargo, yo pienso que el gobierno está haciendo bien en usar el espacio fiscal que tenemos ahorita para consolidar el proceso de crecimiento y recuperación económica. También hay que tener en cuenta que todos los documentos que presentó el gobierno se enmarcan en la ley de responsabilidad fiscal y hay proyecciones hacia adelante y donde se ve que lo que es de esperar es que se estabilice la razón de deuda sobre PIB, incluso que empiece a caer hacia finales de esta administración. Entonces, digamos, yo creo que se está haciendo con prudencia, hay que seguir con esa prudencia. Yo creo que es oportuno usar ese espacio fiscal que tenemos ahorita para consolidar la recuperación de la economía. Agustín, si nos permites, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir charlando sobre la situación de la economía mexicana y la política monetaria. Estamos con el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. En un momento volvemos. Regresamos a Coordenadas, estamos charlando con el gobernador del Banco de México, el doctor Agustín Carstens. Agustín, continuando con los temas respecto a la economía mexicana, hay uno que ha sido muy polémico desde hace meses, el tema del crecimiento. O sea, ¿cuál es el nivel que tendremos en este año? ¿Cuál es el que se visualiza para 2015? El Banco de México, pues como casi todos los expertos, ha bajado sus estimaciones, su rango para este 2014. ¿Ves todavía las cosas como en la última revisión de esa expectativa? No, yo creo que se nos ha confirmado un poco la visión que teníamos en nuestro último informe de inflación, donde realmente lo que reportábamos es que el principal lastre para el crecimiento económico este año se dio en el primer trimestre y en el último trimestre del año pasado. Estábamos viendo en ese entonces una recuperación incipiente y yo diría que en los últimos 2 o 3 meses hemos continuado viendo que ese proceso de crecimiento se está consolidando. Entonces los rangos que manejamos en su momento siguen siendo válidos, ¿no? Hacia el año entrante pues tendremos un crecimiento todavía más acelerado. Entonces yo pienso que, por ejemplo, las cifras de crecimiento para el año entrante en criterios pues suenan razonables. Ya sé que si te pregunto, Agustín, de cuándo va a subir las tasas el Banco de México, no me vas a responder, evidentemente. Pero en las discusiones, cuando uno lee las minutas de las juntas de gobierno, ve que uno de los factores que se visualizan es la holgura con la que la economía está operando. Sí. ¿Todavía ves meses por delante sobre la base de esta perspectiva que describes con razonables niveles de holgura económica? Vemos que el grado de holgura se va a ir cerrando y de hecho nuestras estimaciones puntuales pues indican que la brecha del producto se cerraría por ahí de finales del 2015 o inicios de 2016. Es un poco impredecible, digamos difícil de predecir porque la brecha del producto en sí es una variable que no es observable. Entonces ahí lo que se hace es que se toma una estimación del PIB potencial, que quiere decir
el máximo de crecimiento dado los factores que tiene la economía, la tecnología, las propias regulaciones, y se compara contra pues la trayectoria que se espera del PIB. ¿Que ese PIB potencial está ahora como en 5%? No, el potencial está, yo diría, entre 2,5 y 3%, pero sin embargo con las reformas estructurales ese PIB potencial va a ir aumentando, ¿no? De hecho, nosotros estimamos que sí, en cuestiones de 4 o 5 años, ese PIB potencial sí debería de estar cercano al 5%. Entonces sí vamos a tener, digamos, podría haber escenarios donde una mayor brecha pudiera ser resultado de una buena señal, ¿no? De que el PIB potencial realmente sea mayor, ¿no? Pero digamos, con la información que tenemos al día de hoy, nuestra mejor estimación es de que la brecha se iría cerrando hacia finales del 2015, inicios de 2016. El Banco de México ha explicado, tú en recientes presentaciones, el tema de las reformas hechas en esta administración, bueno, desde el final de la pasada administración, como elementos que apuntan a la productividad. Sí. Y algunos dicen la productividad es el mejor antídoto contra la inflación, porque genera un crecimiento de la masa de bienes. ¿Cuándo percibes tú que el conjunto de las reformas van a tener el efecto esperado en productividad? Yo creo que va a ser un tema gradual, va a ser una cuestión gradual. Hay algunas reformas que pueden tener un impacto más inmediato. Digamos, al fin del día, esto podría ser a través de costos, ¿no? En telecomunicaciones, por ejemplo, pues ha habido algunas revisiones de costos a la baja. En la reforma financiera, pues hay una mayor disponibilidad de financiamiento. Eso también es un factor que es un insumo muy importante en la producción. Pero factores como, por ejemplo, la educación, pues eso va a llevar más tiempo en que se manifiesten en la productividad. Obviamente la reforma energética también debe de bajar los costos de los insumos, incluso mejorar la calidad de los insumos, y eso también debe tener un impacto muy inmediato. Entonces yo diría que es una cuestión más de mediano plazo que ver resultados de manera muy inmediata. En la economía, tú sabes mucho, es percepción y no solo realidad. Al Banco de México lo buscan mucho inversionistas internacionales, le tocan la puerta, piden consultas para conocer de la realidad de México. ¿Cómo ha cambiado en tu percepción la imagen que tienen estos inversionistas de la economía mexicana, digamos, en el último año? Bueno, yo creo que han pasado de una situación positiva pero escéptica sobre las reformas a una tesitura más positiva. Primero porque pues ya el proceso legislativo terminó. Ahora la inquietud, pues yo creo que es una inquietud que todos compartimos, y que es el gran reto para el gobierno, es la implementación oportuna y adecuada de las reformas, ¿no? Yo creo que ese va a ser un factor que muchos inversionistas van a estar muy al pendiente, y conforme se vaya viendo el avance en la implementación de las reformas, yo creo que se puede ir dando un círculo virtuoso, ¿no? Incluso hasta se podrían empezar a generar sinergias entre las diferentes reformas. Si hay, por ejemplo, más apetito para invertir en el sector energético, pues eso le podría dar mucha mayor demanda al crédito, y eso podría ayudar a que el crédito en México avance más, ¿no? Entonces yo pienso que, digamos, sin duda la percepción es positiva. Yo creo que ha venido progresando, el escepticismo se ha diluido y ahora hay mucha vigilancia, digamos, en tema de la implementación. Las principales preguntas, de hecho, a mí en lo particular, van muy orientadas al tema de la implementación. Instrumentación, siempre lo más complicado en cualquier proyecto y en cualquier proceso de reforma. Exactamente. Agustín, hay ciertas preocupaciones a nivel internacional a propósito de que otra vez estemos generando burbujas. Y ahora se habla del tema de los mercados bursátiles,
por crecimientos muy elevados, particularmente en ciertos segmentos como el de Internet, redes sociales, la colocación reciente de la gran empresa china Alibaba, el incremento de 38% en un solo día. Sí, a tu juicio, ¿debiera ser para los bancos centrales un tema a observar este crecimiento de estos valores? Bueno, eso realmente, digamos, en todo este periodo post-crisis, digamos, desde 2008, sí se ha comentado mucho en los foros de bancos internacionales si debería ser parte del mandato de los bancos centrales cuidar la estabilidad financiera y no tengan un objetivo, por ejemplo, exclusivamente en temas de la inflación. El punto es de que si hay algunas circunstancias en que los movimientos que dicte la política monetaria orientada a la inflación podrían afectar la estabilidad financiera. Caso en punto, pues es lo que ahorita se podría estar viendo en Estados Unidos con presiones de tasas al alza que podrían afectar algunos valores y podrían generar pues todo este reacomodo de portafolio que se está iniciando. Entonces ahí lo que se ha discutido y hemos avanzado, yo digo en general, en la comunidad de banqueros centrales, incluso aquí en México, en que se tenga nuevos instrumentos y por eso se habla de medidas macroprudenciales. Y las medidas macroprudenciales es más bien utilizar regulación financiera que pudiera de manera más directa, digamos, más quirúrgica, afectar a los mercados donde se estén generando las burbujas, ¿no? Entonces, que no se tenga que utilizar las tasas de interés para deshacer, por decir así, esas burbujas, porque las tasas de interés, digamos, es un instrumento muy fuerte, ¿no?, para brotes de burbujas o de precios desalineados que igual no requerirían un remedio tan dramático como movimientos en las tasas que afectan a toda la economía y no nada más a ese sector donde se podrían estar dando los desalineamientos. Hablando justamente de instrumentos en manos del Banco Central, la reforma financiera le ha dado al Banco de México algunos instrumentos nuevos para incidir, por ejemplo, en el crédito bancario. ¿Se siente cómodo el Banco de México con estas nuevas atribuciones? Bueno, las atribuciones más bien no es tanto como para impulsar el crédito, sino más bien son para mejorar el funcionamiento de los medios de pago, los medios de pago electrónicos, y ahí sí hemos hecho bastante avance, ¿no? Por ejemplo, estamos ahorita en el proceso de aumentar la competencia en las cámaras de compensación de pagos electrónicos, de tarjetas de crédito. Ya hemos visto una reducción en las tarifas de intercambio que se cobran. Entonces todo eso debe de incidir en que el uso de las tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos sean más baratos, haya una mayor terminalización, ¿no? Y se puedan usar de manera más efectiva medios de pago electrónicos. Yo diría que esa es la parte más importante en cuanto a facultades en la que incidió sobre el Banco de México. Agustín, tú conoces muy bien el sistema financiero internacional por haber estado en el Fondo Monetario Internacional, haber participado ampliamente en el Banco de Pagos Internacionales. ¿Cómo podemos comparar al Banco de México con otros bancos centrales? ¿Necesita todavía madurar más? ¿Está satisfecho con el nivel de capacidad y de atribuciones del banco? ¿Cómo los ves? Pues digo, la verdad es una pregunta difícil para mí porque mi respuesta podría parecer que falta de modestia, pero yo diría que el Banco de México sí está a nivel digamos, estamos en la frontera de el conocimiento y de lo que abarcamos con respecto a otros bancos centrales, ¿no? El Banco de México pues un banco que, por ejemplo, en términos de comunicación, tenemos una política muy abierta,
Eso de publicar las minutas creo que ha sido un gran avance. Por otro lado, hemos desarrollado mayores capacidades para analizar el tema precisamente de estabilidad financiera. En los últimos años hemos creado toda una división en el banco que se orienta precisamente a analizar el tema particular de estabilidad financiera. Pues realmente ya llevamos muchos años de estar pues prácticamente en nuestro objetivo de inflación. Hay todavía un avancito marginal que nos falta, pero yo espero que lo podamos conseguir el año entrante. Entonces yo creo que el banco, desde el punto de vista de capital humano, desde el punto de vista de la función que debe jugar dentro de la economía, creo que ha hecho un buen papel. ¿Qué cambio es el más importante desde aquellas primeras épocas cuando estabas tú en operación del Banco de México, ya hace muchos años, mejor ni decimos cuántos, Sí. a esta última época en que has estado al frente del banco? Bueno, yo creo que sobre todo el Banco de México ha logrado insertarse muy bien dentro de la globalización y hemos podido hacer transiciones muy importantes. Tú te acordarás sin duda de que antes estábamos en este ambiente donde el ancla nominal en la economía era el tipo de cambio, y eso después pues nos podía generar desalineaciones importantes y ser contribuyente importante el ajuste cambiario a crisis financieras en el país. Creo que el mayor éxito para mí es que logramos hacer la transición de un tipo de cambio fijo a uno flexible, y porque eso a la economía le da más capacidad de absorber choques, y sobre todo yo creo que el mejor logro de los últimos años, 10 años, es de que incluso los movimientos en el tipo de cambio ya no se mapean inmediatamente sobre la inflación, ¿no? Y eso lo que nos da es que el tipo de cambio real pueda cambiar y eso pueda tener un impacto real sobre la economía que permite que en momentos difíciles la economía pueda recuperarse, ¿no? También el hecho de que tengamos unas expectativas de inflación relativamente bien ancladas, pues nos ha permitido, por ejemplo, bajar las tasas de interés cuando nosotros percibimos que no hay presiones inflacionarias subyacentes importantes para ayudar a la recuperación económica. Sigue siendo la motivación de esas acciones el objetivo de inflación, pero poder coadyuvar a la recuperación de la economía creo que también es un logro de la madurez que ha tenido el régimen monetario, que la gente confía en él y que nos da esos grados de libertad. Finalmente, Agustín, ¿el futuro de Agustín Cárcens? El Banco de México. Mucho que hacer todavía. Todavía mucho que hacer. Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche aquí en Coordenadas. Esperemos que sea la primera de varias ocasiones que estés aquí en el Financiero Bloomberg. Será un placer. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a ustedes por habernos escuchado. Nos vemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Siga usted aquí en la programación de El Financiero Bloomberg. Muy buenas noches.